Hola, bienvenidos a este vídeo sobre Divi. Soy Pablo Moratinos, consultor en marketing online, y en los siguientes minutos voy a compartir con vosotros cómo descargar e instalar el tema Divi en WordPress, cómo crear un child theme para este tema y la configuración más básica que debes que tener en cuenta para empezar a trabajar con el mismo. Vamos allá. Bueno, pues vamos a ir directamente al grano de la operación. Para instalar Divi, sabéis que necesitamos el fichero del tema. En este caso, Divi no se encuentra en el repositorio oficial de WordPress. Por tanto, tenemos que irnos a la página de Elegant Themes, que son los desarrolladores de Divi, y aquí crearnos una cuenta. Para ello necesitamos pagar una cuota. En este caso existen dos licencias para Divi, bien la licencia anual, que es de $89, o bien una licencia de por vida, que es de $249. Debéis ver cuál de las dos os conviene para vuestros proyectos. En ambos casos, las dos os permiten instalar Divi en tantas instalaciones de WordPress como queráis. Una vez que hagáis el pago, vais a tener un acceso, una cuenta de miembro, con un usuario y una contraseña, en la que si nos vamos al login, pues simplemente introduciendo ambos podremos entrar a la zona privada. Y en la zona privada, además del resto de los temas de Elegant Themes y los plugins, vamos a poder descargar Divi, que es a lo que hemos venido precisamente. Pues nada, descargamos Divi. Vamos a descargar el fichero. Y son, como veis, no llega a ser 7 megas, son 6,8 megas de momento. Una vez que lo tenemos descargado, volvemos a nuestra página web, al escritorio. Nos vamos a apariencia, temas y añadimos un nuevo tema. Buscamos o nos vamos a la opción de subir tema y aquí vamos a añadir el fichero de divi.zip que hemos descargado, el archivo comprimido. Lo instalamos y en apenas unos segunditos tendremos listo nuestro tema Divi. Lo que vamos a hacer ahora, una vez que termine esto de instalarse, es crear o utilizar un tema hijo. La finalidad de este vídeo no es enseñaros a crear temas hijo, pero tenéis en el enlace al post que tenéis en la descripción del vídeo, donde entramos un poco en detalle en todas las características de Divi. Allí mismo tenéis una guía de cómo crear vuestro propio child theme y un enlace, para aquellos que no queráis crearlo vosotros mismos, un enlace para descargar un child theme que he preparado yo específicamente. De esa manera no tenéis que crear ningún fichero ni utilizar ningún editor de código. Directamente es descargar el tema hijo que yo os he creado, que es específico para Divi, e instalarlo como si fuera un tema más, ¿vale? Simplificando a tope el sistema. No necesitamos activar todavía porque lo que vamos a hacer es volver a la página de temas para instalar el tema hijo que os acabo de comentar. Ya veis que aquí ya tenemos Divi instalado, pero no activado. Vamos ahora a instalar el fichero hijo, el tema hijo. Como os he dicho, lo podéis descargar del post que tenéis en la descripción del vídeo. Instalamos. Bueno, esto ha sido muy rápido y ahora sí que podemos activarlo. Fijaros que ya nos dice que el tema padre, que es en este caso Divi 3.22.4, ya está instalado, y activamos el tema hijo, con lo cual ahí está, ¿eh? Este es Divi, el tema padre, Divi tema hijo, perfecto. Si ahora nos vamos a nuestra página web, a la frontend, y actualizamos, vais a ver que efectivamente ha cambiado el tema y aquí ya tenemos Divi instalado. Bueno, pues la primera parte de nuestra operación completada. Vamos con la segunda. Bueno, pues una vez instalado Divi, llega el momento de la configuración. Ya sabéis que Divi, además de ser un tema, tiene un constructor visual, que lo vamos a ver un poquito más adelante por encima, pero como es un tema precisamente, tenemos que hacer algunas configuraciones iniciales para que el tema se muestre como nosotros deseamos. Fijaros que en el escritorio para WordPress, Divi ha creado una nueva entrada en el menú, donde tenemos algunas configuraciones básicas que no están recogidas en el personalizador. Esto lo hacen algunos temas. Fijaros que me genera una serie de submenús, opciones del tema, personalizador de temas, de módulos, editor de rol, biblioteca de Divi, centro de soporte. Bueno, en la primera pestaña, en las opciones del tema, tenemos algunas opciones de configuración. Esto es bastante interesante que le deis un vistazo en cuanto instaléis el tema. Entre ellas es añadir un logo a nuestra instalación. Este logo no se puede añadir desde el personalizador de WordPress, hay que hacerlo desde aquí. Nos da la posibilidad de activar la barra de navegación fija, que es que en la parte superior de la web tengáis el menú principal y el logo de la web presente independientemente del scroll que esté haciendo el usuario, se queda pegado arriba.
la posibilidad de activar las galerías gestionadas directamente por Divi en lugar de las galerías nativas de WordPress, una paleta de colores personalizada para luego poder ir trabajando en la web y tener siempre presentes nuestros colores corporativos aquí en lugar de estos colores genéricos. Bueno, tenemos la verdad es que decenas de configuraciones que son bastante interesantes. De todas ellas, por destacar alguna, tenemos la posibilidad de escoger si queremos mostrar los iconos de redes sociales y cuáles. Podéis desactivar aquellos que no deseéis, por ejemplo, Google Plus, pues lo podríamos desactivar. Una vez escogidos aquellos que queremos mostrar, aquí debajo podríamos ir introduciendo las URLs de esos perfiles de redes sociales que hemos enlazado. Bueno, además de estas características, tenemos más pestañas, navegación, builder, layout, ads, SEO, integration, updates. Bueno, en navigation lo que vamos a hacer es definir de alguna manera cómo se crea el menú principal cuando se hace de manera automática. Esto algunos temas lo hacen, especialmente los temas de Elegant Themes tradicionalmente lo han hecho así, en el que cada vez que añadimos una nueva página, esta pasa a integrar directamente el menú. Sería una forma de crear menús de manera dinámica. Aquí podemos escoger si queremos que sea así y qué páginas deberían estar excluidas de ese menú. Podríamos escoger también si queremos que tenga elementos desplegables o no el menú. Vamos a poder escoger qué categorías queremos que aparezcan y cuáles no. O, por ejemplo, bueno, pues ajustes, como dice aquí, generales sobre cómo desactivar niveles superiores o un método alternativo de desplazamiento. Bueno, la verdad es que hay un montón de posibilidades. En el apartado Builder tenemos alguna función que a mí me gusta particularmente, que es dónde queremos tener disponible el constructor de Divi. Y fijaros que podemos activarlo para entradas, páginas o proyectos. Proyectos es un tipo de custom post type de contenido personalizado que se instala, que se crea directamente al instalar Divi. Normalmente vosotros siempre vais a tener entradas y páginas por defecto. Y como os digo en el artículo del que proviene este vídeo, a mí particularmente no me gusta tener Divi en las entradas porque hace que luego no vayáis a poder cambiar de tema sin que os aparezca un montón de código basura en forma de shortcodes en esas entradas. Así que mi recomendación es que lo desactivéis. Sin embargo, en las páginas y los proyectos, bueno, pues aunque tengáis que rehacerlos en un hipotético futuro cambio de tema, pero inicialmente son cambios que son asumibles cuando tenéis que cambiar de tema. En Layout lo que tenéis es la posibilidad de cómo queréis que se muestre, por ejemplo, los metadatos en las entradas, en las páginas. Fijaros que normalmente va a mostrar autor de la entrada, fecha, categorías a las que pertenece la entrada y comentarios, y podríamos desactivar estas funciones. Por ejemplo, si siempre va a escribir la misma persona y no queréis que firme cada post, pues podríamos desactivar el autor haciendo clic aquí o incluso a la fecha de publicación. Lo que vosotros deseéis en cada caso. Siempre recordad que cualquier cambio tiene que ir seguido por el botón guardar cambios. Bueno, luego tenéis un apartado bastante interesante que es el de los anuncios. Aquí lo que podemos hacer es gestionar unos espacios o activar unos espacios en los que vamos a poder colocar banners para sacar rendimiento a nuestro WordPress, ¿no? A nuestro Divi con WordPress. Y fijaros que tenemos la posibilidad de escoger las imágenes de banners que queremos utilizar o bien introducir el código que nos dan plataformas como por ejemplo AdSense, ¿vale? Muy interesante en cualquier caso. Si no vais a utilizar ningún plugin de SEO como Yoast, Divi ya viene con algunas configuraciones de SEO bastante básicas que la verdad es que funcionan bastante bien. Son mucho más sencillas que trabajar con Yoast. Es verdad que no es tan completo y podría cubrir un poquito las necesidades más básicas. En Integration tenemos la posibilidad de crear o de añadir códigos a algunos espacios de nuestra web, por ejemplo al head o al body o directamente al cierre de nuestra página. Pues por ejemplo, si tenéis que añadir un código de seguimiento de Google Analytics o de Google Tag Manager, pues podríamos añadirlo aquí directamente y no tendríamos por qué estar toqueteando ficheros o plantillas de nuestro tema o instalando plugins simplemente para añadir ese código. Pues desde aquí lo podemos hacer directamente. Y por último, la pestaña de Updates lo que me permite es introducir aquí el nombre de usuario con el que me logueo en la cuenta de miembro de Elegant Themes y una clave API que aparece dentro de esa cuenta en la que colocándolo aquí lo que voy a conseguir es conseguir actualizaciones automáticas de Divi cuando se produzcan. Me avisará el escritorio y yo podré activarlas. Y además me permite activar una posibilidad de volver a una versión anterior si en algún momento he detectado cualquier problema. Imaginaros que habéis hecho una actualización del tema de Divi y por el motivo que sea, pues no se entiende bien, por ejemplo, con otro plugin que tengáis, como pudiera ser WooCommerce, por ejemplo, pues podríamos ir hacia atrás y volver a reactivar una versión anterior. Además de todo esto, tenemos la posibilidad de activar el personalizador de temas,
que esto lo que me hace es llevarme al personalizador clásico de WordPress, en el que tengo todos los espacios que yo puedo utilizar en una configuración de un tema convencional. En este caso, Divi, por supuesto, mete algunas opciones muy interesantes. Algunas de ellas las tenemos detrás de los ajustes generales. Identidad del sitio es la pestaña con la información convencional, pero después tenemos el ajuste de formato, que me va a permitir activar o no, por ejemplo, el diseño en caja. Fijaros cómo va a cambiar ahora aquí en la previsualización. Veis cómo me mete esta especie de líneas aquí que marcan esta caja para el contenido. La anchura de esta caja se puede definir desde aquí, si lo deseamos. Anchura del contenido del sitio web. Pues en este caso no lo vemos porque la resolución es un poco más pequeña, pero fijaros cómo oscila un poquito. Es por la resolución de la pantalla para el vídeo. Una medida estándar hoy en día, la verdad es que suele ser pues como 1200 píxeles de ancho. Ahí estaría. El espacio que va a haber entre las columnas del sitio, tenéis que tener en cuenta que para Divi, para el diseño de Divi, la pantalla, el lienzo de trabajo va a estar dividido en columnas. Y estas columnas tienen un espacio de seguridad entre ellas. Ese espacio se delimita aquí por esta cantidad de unidades, en este caso 3 unidades. Podríamos hacer que fueran 0 y eso haría que las columnas estuvieran juntas, unidas unas a otras. Podemos modificar también el ancho del sidebar, este que aparece aquí. Si yo lo activo me va a aparecer una nueva regleta, que es esta de aquí, en la que puedo modificar, como veis, el ancho de ese sidebar para que se ajuste a la anchura que yo desee. Siempre en cada una de las opciones tenéis un botón que permite retornar a la situación original, ¿vale? Al ajuste, digamos, de fábrica. Las alturas de las secciones y de las filas pues son otros parámetros también de los espacios de la rejilla que vamos a tener aquí generada, y el color de énfasis del tema sería el color en concreto el que se utiliza para los enlaces, para las páginas activas en el menú principal, como veis aquí ahora mismo. Bueno, pues ese es el color que podéis utilizar. Fijaros que, tal y como decía antes, cuando yo hago clic en un espacio donde puedo definir el color, lo que tengo en la parte inferior es normalmente los colores que aparecen en el selector de colores que hemos hecho antes en los ajustes generales, ¿recordáis? Pues aquí los tengo todos. Fijaros cómo el hecho de tener aquí disponibles todos los colores corporativos pues hace que sea muchísimo más cómodo ahora hacer cualquier cambio. Bueno, además de los ajustes de formato, tenemos los ajustes tipográficos. Esto está realmente muy completo. Lo que tengo es la posibilidad de elegir una tipografía y unos ajustes de tipografía específicos para el contenido, los párrafos, los títulos, H1, H2, H3... Fijaros como aquí tengo la posibilidad de ver todas las fuentes que tenemos de Google Fonts, que en este caso la tenemos activado. Podríamos desactivarlo para que solo aparecieran las fuentes del sistema, pero en este momento tenemos Google Fonts activado. Bueno, pues podemos hacerlo, no sé, podríamos escoger, por ejemplo, este tipo de letra. Ya veis que ahora ya se ha modificado para la cabecera. O volver directamente a nuestro tema por defecto, que creo que es una Open Sans, quiero recordar que es. Podemos especificar, además de las tipografías, los colores, tanto de los enlaces como de los textos del cuerpo, como de los titulares. Enlaces, textos y titulares. Como veis, pues muy completo. Vamos atrás. Y el fondo de la web, que es este espacio que aparece aquí, ¿vale? Todo este espacio, esta es una configuración muy típica de cualquier tema. Bueno, pues es el fondo o bien una imagen de fondo que queréis crear ahí. Además de los ajustes generales, tenemos uno de los más interesantes, que es la cabecera y navegación. Fijaros que podemos escoger aquí, entre otras cosas, cómo queremos que sea esa estructura. Fijaros que ahora lo que tenemos aquí es un logo por defecto y un menú principal. Pero podríamos hacer, por ejemplo, que estuviera el contenido centrado, que estuviera el logotipo centrado entre el menú, ahí lo tenéis, la pantalla completa, que esto lo que va a hacer es que desaparece el menú principal, pero aparece en este menú de hamburguesa, que simula un poco el menú típico de un móvil. O el deslizado, que lo que hace es meter el mismo efecto, pero en lugar de aparecer a pantalla completa, aparecer aquí a la derecha, como si estuviera comprimido, ¿veis? Es bastante interesante. La verdad es que estas opciones de mostrar toda la zona de navegación identifican bastante fácil cuando una página web ha sido creada con Divi. Bueno, yo lo voy a dejar en la situación por defecto, la más habitual, ahí la tenemos. Podemos configurar la barra del menú principal a nuestro gusto, la altura del mismo, el tamaño del logo. Fijaros cómo vamos a poder, pues por ejemplo, hacer que este sea más grande o más pequeño. ¿Veis cómo ahí se ha reducido? Si yo hago el logotipo muy grande,
pero la altura del menú no es tan grande como para cogerlo, no se notará. Pero fijaros como si ahora hago que crezca la altura de ese menú, ahí está, pues vamos a tener aquí un espacio mayor, bueno, el tamaño del texto de ese menú, lo tenemos, el espacio entre las letras, podemos modificar el estilo de la fuente, por ejemplo, para que se vea todo en mayúsculas, bueno. Además del menú principal, podemos activar la posibilidad de un menú secundario, que es un menú que aparecería aquí arriba, en el que va a aparecer con los enlaces sociales, el teléfono, el correo electrónico. Es otra de esas características que hace que sea muy parecido, que recuerde mucho unas páginas realizadas con Divi a otras. Se identifica bastante bien. Los ajustes de navegación fija, qué queremos que se vea cuando estamos navegando. Fijaros que aquí tengo, esto es una navegación fija, el menú de arriba, la zona de navegación aparece pegada, y aquí podemos escoger cómo queremos que se vea en ese caso el menú. Digamos que tenemos unas características para el menú cuando estamos en la situación de scroll en la zona superior, y podemos modificarlo en los ajustes de navegación fija cómo queremos que se vea cuando ya hemos iniciado el scroll, ¿vale? Esas dos posiciones, digamos que serían distintas a nivel de configuración. Y los elementos de cabecera, si quiero que aparezca, por ejemplo, el botón de búsqueda aquí, que ya veis que esto lo que va a hacer es meter un desplegable, podemos eliminar ese botón de búsqueda y mostrar o no los iconos sociales, que esto lo que va a hacer es mostrarlos en la zona, como os decía, del menú secundario o el número de teléfono, ¿vale? Pues, por ejemplo, y el correo electrónico. Vamos a publicar y vamos a activarlo desde aquí el menú secundario para que lo veáis. Ahí lo tenemos, ¿veis? Esta configuración la podemos cambiar para modificar el color o los elementos estos que estamos viendo aquí. Muy interesante. Vale. Fijaros cómo a veces al activar este menú secundario parece que le cuesta un poco cargar, pero refrescando la página ya lo tenemos. Bueno, pues continuamos. Hemos visto estos elementos de cabecera. Podemos hacer algo parecido con el pie de la página, con el espacio este que tenemos aquí debajo, en el que podemos modificar el diseño de cuántas columnas queremos que tengamos disponibles aquí para widgets, el color de fondo. Podemos escoger las características de los widgets que se van a pintar aquí, nivel de tipografía, colores. Si queremos o no que se muestren los botones de redes sociales aquí abajo, que serían los mismos que nos aparecen aquí arriba. Podemos desactivarlos si no los queremos. Si vamos a colocar un menú en esta parte inferior, las características de ese menú. Y en la barra inferior, toda esta información que aparece aquí debajo, cuáles son las características que tiene, ¿no? Pues desde el color de los botones sociales, podemos hacer, no sé, por ejemplo, que se vean en rojo, ahí lo tenéis. Y modificar el texto que aparece en los créditos, este de aquí, donde aparece diseñado por Elegant Themes, desarrollado por WordPress. Pues si yo escribo aquí cualquier cosa, ese texto se modifica. Ahí lo tenéis, ¿vale? Podéis colocar aquí vuestra marca, por ejemplo. Esto permite colocar código HTML, que podéis hacerlo sin ningún problema. Bueno, además podemos configurar cómo queremos que se muestren los botones de nuestra página web. Esta es una configuración general para que por defecto cualquier botón que creemos tenga unas características determinadas. Ahora mismo en pantalla no tenemos ningún botón y no lo podemos ver, pero si tuviéramos algún botón podríamos editarlo en tiempo real. Esto podéis hacerlo desde aquí o crear un botón luego que se utilice como un módulo global en toda la página web. Este sería el estilo del botón en situación estática, digamos, y cuando el ratón pasa por encima, cuando hace un hover, podemos hacer que se modifique, pues, como veis, el color del texto del botón, el color del fondo, el radio del borde, el espacio que tiene entre las letras, lo que vosotros queráis. Después podemos modificar cómo queremos que se vea el blog o las publicaciones del mismo. Si yo, por ejemplo, entro aquí en una publicación y lo activo, puedo modificar cómo aparece este texto que aparece aquí.
el texto del título de cabecera, qué tamaño lo queremos. Por ejemplo, vamos a ver, este texto que aparece aquí, podríamos hacer que fuera más grande, una fuente mayor, para que lo veáis, o menor. Podemos modificar el comportamiento de algunas características de nuestra página para dispositivos móviles. Fijaros cómo me va a permitir directamente desde aquí, sin cambiar ninguna configuración de ninguna página, sino a nivel de comportamiento de todo el tema, pues las características de, por ejemplo, del espacio este de aquí para el teléfono, la altura de cada una de las secciones y cómo queremos que se muestre el menú. El menú para móvil, podríamos hacer que tuviera pues otro color de fondo, otro texto, o eliminar directamente el logotipo este de aquí. Fijaros que si lo desactivo desaparece ese logotipo. Bueno, son algunas configuraciones básicas, ¿no? Antes hemos visto el tema de las combinaciones de colores de las paletas, pero podemos escoger ya configuraciones creadas por defecto, combinaciones de colores, pues que van a afectar pues a todos los elementos que tenemos aquí, ¿no? El color complementario o el color principal de la página, colores de las fuentes. Podemos escoger estos paquetes que ya tienen pues combinaciones de colores pues más o menos agradables o estudiadas. Bueno, personalmente creo que es más interesante personalizarlo, pero bueno. Si volvemos a por defecto estará exactamente como lo habíamos dejado nosotros. Y bueno, pues en este sentido no tenemos ninguna configuración más allá de que recordad que tenemos el espacio para el CSS adicional. Si tenemos cualquier código que nosotros queremos modificar, pues lo podemos hacer desde aquí directamente sin tener por qué editar directamente la hoja de estilos. Aunque como tenemos un tema hijo instalado, no habría ningún problema en hacerlo así. Como ya sabes, la gran estrella del tema Divi es sin duda su constructor visual, el maquetador visual, que por cierto existe como en forma de plugin independiente, que es el Divi Builder. Vamos a ver muy rápidamente cómo funciona. No lo vamos a ver en profundidad, evidentemente, porque esto no es un curso de Divi, pero vamos a echarle un vistazo muy rápido. Vamos a crear una página nueva para que veáis un poco la pinta que tiene. Y vamos a decirle, por supuesto, que queremos utilizar Divi Builder. Fijaros cómo aquí tenemos Gutenberg activado, el editor de bloques, pero podemos utilizar por encima de Gutenberg el Divi Builder, que se va a cargar ahora en un momentito. Por defecto, el Divi Builder ahora mismo nos lleva siempre al frontend de la web, a la portada, digamos, lo que vería cualquiera de nuestros usuarios. Nos indica si queremos hacer todo el tour del wizard, digamos, de configuración, una especie de tour guiado, pero nosotros vamos a decirle que queremos empezar a construir ya mismo. Y ahora que nos da la posibilidad de, o bien empezar desde cero, o bien escoger una plantilla de la librería que trae en Divi, o bien clonar una página que ya exista. Pues en el caso de empezar desde cero, daríamos aquí, lo que tendríamos sería un lienzo en blanco en el que tenemos que empezar a trabajar. Fijaros que tenemos la barra secundaria, barra de navegación, el lienzo en blanco vacío y el pie de la página. Entonces lo primero que hacemos es escoger, bueno, por defecto en realidad ya viene una sección convencional instalada, ahora la vamos a ver. Voy a instalar una fila sobre ella y dentro de esta fila un texto. Vamos aquí. Y un texto que puede ser este que ya aparece por defecto, por ejemplo. Fijaros que aquí ahora lo que tenemos es aquí en azul una sección, es una sección normal, en verde una fila y dentro de la fila una caja de texto. Yo en cualquier momento puedo modificar directamente esa caja de texto desde aquí, simplemente haciendo clic y modificando el texto que me interese. Podría afectar este texto desde aquí aplicando en la rueda dentada, que me va a permitir modificar el diseño, por ejemplo, del texto para, pues, por ejemplo, cambiar el estilo de la fuente, el color, el tamaño del texto, lo que yo vaya necesitando. Vamos a añadir, por ejemplo, ahora, pues, aquí otra nueva fila, perdón, otro nuevo módulo, y en este caso vamos a añadir un botón. Pues ya lo tendremos. Fijaros que por defecto está con las características que teníamos configuradas, como hemos visto antes en el personalizador. Bueno, pues perfecto. Voy a añadir ahora, para que veáis una nueva fila, en este caso una fila con 3 espacios, y sobre cada uno de ellos pues voy a añadir, por ejemplo, vamos a ver,
¿Qué tenemos por aquí? Pues unos contadores de barra, por ejemplo. Ya tengo aquí un contador de barra con una fila, que es la que estáis viendo aquí. Voy a añadirle otra. Voy a modificar en este caso el porcentaje. ¿Vale? Guardamos. Ya tengo ahí ese módulo con estos contadores de barra. Fijaros que cada módulo permite ser duplicado desde aquí. Podría duplicar ese módulo y ahora directamente arrastrarlo a otro de los espacios y duplicarlo de nuevo y arrastrarlo a uno de los espacios. Como veis, tenemos muchas herramientas para generar una maqueta muy rápido. Y fijaros que en cualquier momento, según yo voy colocando el ratón, se va activando esa sección que puede ser editada en cualquier momento. Cualquier situación, pues ahora podría entrar, por ejemplo, y modificar, pues no sé, el color de los contadores, por ejemplo, lo que yo quiera. Lo mismo que puedo ir moviendo los módulos y duplicándolos, puedo hacer lo mismo también con las filas. Y hacer una modificación de mi tema muy rápidamente. Esto es un poco cómo funciona el sistema de añadir filas y módulos. Después, una vez que lo tenemos, fijaros que cada fila tiene sus propias características de padding y de margin, que son lo que me va a permitir crear espacios, modificar las separaciones que tenemos entre cada bloque, ¿vale? Para que quede más o menos con el aire que a mí me interesa. Cuando yo hago una modificación, lo único que necesito es entrar aquí, en esta herramienta, donde tengo colapsado el menú de trabajo y podría bien guardar el borrador o publicar. En el caso de que fuera un contenido que ya ha sido publicado, aquí tendría un botón de actualización. Una de las cosas más interesantes es que, fijaros que yo estoy trabajando en la versión de escritorio, pero en cualquier momento podría pasarme a la versión de tablet o a la versión de móvil. Y las modificaciones que yo hago aquí afectan a esa versión en concreto. Eso es muy interesante. Para los que seáis usuarios de Divi de la vieja guardia, de los que lleváis un tiempo utilizando Divi, a veces os resultará bastante más sencillo cuando empecéis a trabajar, sobre todo en esta fase inicial, donde estamos creando el diseño muy rápidamente, trabajar con la vista de wireframe que teníamos antes, la que teníamos originalmente, que es esta, en el que se sustituyen todos los contenidos en tiempo real por módulos. A veces es más sencillo trabajar con esto y crear estructuras pues, de otro tipo, o simplemente porque carga mucho más rápido y con menos distracciones. En este caso, como vais a ver, de nuevo al volver a la vista de diseño real, pues tenemos exactamente el mismo contenido, pero con las modificaciones que hemos aplicado. Una vez que lo tenemos, le damos a publicar y ya está listo. Como veis, pues realmente muy sencillo, muy práctico, muy manual, muy rápido. Vamos a conseguir desplegar sitios con WordPress muy rápidamente utilizando el tema Divi. Tened cuidado porque, como ya digo en el texto del post, una vez que si tenemos que cambiar de tema, todo esto que estamos viendo se rompe y se convierte en código basura. Es muy difícil recuperar el contenido a partir del cambio de tema. Os obligaría de alguna forma a utilizar el plugin Divi Builder para poder seguir utilizando el contenido con ese nuevo tema que hayáis instalado, pero mientras estéis trabajando con Divi, la verdad es que las posibilidades creativas son enormes y sean realmente muy interesantes y muy poderosas. Pues hasta aquí este vídeo de configuración básica de Divi. Espero que os haya resultado interesante y que os haya servido para tener una visión un poquito más general de las posibilidades que tiene Divi. Gracias. Os invito a seguir los canales sociales, las redes sociales de Rayola, a dar me gusta en este vídeo si así os ha gustado y sobre todo a pasaros por el blog para leer más contenidos interesantes sobre WordPress.